Esta es una producción de Estudio CLIAR. Bienvenidos a Entre Vets y Peludos, el espacio donde juntos descubriremos cómo darles a nuestras mascotas la vida plena y saludable que merecen. Soy Abigail Cacho López, tu anfitriona y médico veterinario. Y hoy con el invitado experto exploraremos un gran tema, que hablamos de salud, responsabilidad y bienestar, porque nuestras acciones son el reflejo del amor que sentimos por ellos. Así que prepárate para aprender, reflexionar y actuar en favor de tus compañeros de vida. Comenzamos. Bienvenidos sean todos ustedes a su nuevo episodio de Entre Vets y Peludos. Hoy tenemos la asistencia del doctor Marco Antonio Allende, que nos va a estar hablando de un tema súper interesante. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Súper bien, Avi. Gracias por invitarme. Qué bueno. Oye, Doc, hoy vamos a traer un tema, yo creo que todos son interesantes, pero yo creo que va a tener muy buena aceptación con mucha gente, porque vamos a estar hablando de esos venenos que luego tenemos por ahí en casa y que nos gana la mascota traviesa. Entonces hay que tener mucha precaución con eso. Me parece muy bien. Pues muy comenzamos. Bien. Comenzamos, le damos entonces. Doc, cuéntanos, ¿por qué es importante hablar justamente de este tema de las toxinas o de cosas que podemos tener en casa? La toxinología clínica veterinaria es un área actualmente de especialidad y es un área apasionante de estudio. ¿Por qué es importante? Porque los signos, cambios y hallazgos son muy variados. El diagnóstico suele ser confuso y el abordaje que se hace en casa como inicio puede complicarnos como tutores, puede complicarnos bastante los cuadros si recurrimos a los remedios caseros. En especial el perro y el gato, de lo que nos concentramos aquí, pues tienen hábitos especiales como olfatear y que es mucho algo atractivo de lo que está en la basura o explorando dentro del domicilio o también en el exterior en las áreas verdes. Uh-huh. Le gusta andar explorando, conociendo, pero en una de esas nos puede ganar. Sí. Son como las más comunes que podemos tener y que le causan malestar a los perros o a los gatos. Claro, es bastante amplio. Entonces, para que nos alcance el tiempo y a lo más común, vamos a separarlos en 3 grupos, que son las de hogar, que son las de industria y las que son de exterior, las que son en áreas, digamos, verdes o naturales, ¿sí? De las de hogar podemos ir desde químicos, limpiadores, solventes, hasta la comida descompuesta puede ser un tóxico. De industria, pues también pueden ser algunos elementos como gasolina, aceites, alquitrán, tóxicos industriales que dependiendo también de la cantidad, pesticidas, de áreas de fumigación. Son un poquito más complejos o a veces si los compran sin empaque, a nosotros nos cuesta mucho trabajo a veces identificarlos porque no trae un señalamiento. Y el tercero serían de las áreas naturales o verdes o abiertas, a campo abierto, monte o bosque o selva, donde aquí ya podemos encontrar ya sea animalitos vertebrados o invertebrados que puedan ser invasores como arañas, alacranes, abejas, avispas, ciempiés, orugas, serpiente de cascabel, sapos, salamandras. O sea, sí es una variedad infinita de bichos que pueden inocular una toxina de origen animal en nuestra mascota. Y como tip para algunos elementos que son químicos, procuren siempre comprarlos en un empaque original y que venga la leyenda atrás, porque viene el compuesto y fíjate que muchos viene hasta el antídoto, así, o el tratamiento, o comuníquese a tal en caso de tal. O sea, eso salva mucho. Uh-huh. Claro, ya sea para los niños, por ejemplo, que esperamos que nunca ocurran estos accidentes en casa, pero sí es importante saberlo también. Uh-huh. Para mascotas o para niños. Uh-huh. Y de preferencia, ahorita que me viene a la mente, no tener químicos en botellas de refresco, en botellas que la mascota o el niño puedan agarrar. Sí, es correcto. A veces los podemos dejar pues cerca de la tarja. El perro o el gato se esconde, puede tirarlos, olfatea o a veces tú también en un momento sin luz o oscuras o con prisa, pues también nos podemos confundir.
un ejemplo muy rápido de lo que nos ocurre, ¿no? A veces jugamos como si estuviéramos haciendo Breaking Bad, ¿no? Limpiamos el patio donde se orina el perro, es orina, ponemos cloro, así puro, y formas amoníaco. Y no inventes, es una nube tóxica que te pica, te hace toser, y pues a una persona mayor o un niño ahí sí te lo desmaya, ¿eh? O sea, Sí, ya no se diga un perro o un gato, ¿no? O sea, no va a querer estar ahí. Ujú. claro, por el aroma. Oye, pero vamos a empezar entonces por algo que a mí me gusta mucho, pero luego con los perritos les trae malestar. Las plantas. ¿Qué plantas pueden ser tóxicas para perros, para gatitos? Si me lo preguntas, si me lo preguntaras hace 10 años o hace 5 años, creo que te daría una respuesta diferente. Pero ya hoy te puedo decir que todas. Luego nos dicen, ¿y cuál me pueden regalar? Ninguna. Ahora, pero no todas van a tener el mismo efecto. Esto va a depender de el tipo de planta. ¿Qué pasó? Si se lo consumió, lo mordió, lo masticó, se lo untó. Ajá. Entonces, en eso va a radicar también la toxicidad. De las más comunes para que ustedes también lo puedan tener ahí en casa y lo puedan ahí apuntar para no tenerlo en el interior en convivencia con un gato o con un perro, son las que tienen bulbos o las que pueden ser de ornato, de pues prácticamente todas las que dicen de sol y sombra. Esas no. Eh, las mastican, irritan de manera regular, cara, boca, ojos, o las que tienen bulbos, pues sí tienen algunas toxinas que cuando ingresan al tracto digestivo puede desencadenar desde vómitos, diarreas, problemas de coagulación, entonces pueden sangrar en lugares irregulares, espantan, eh, algunas pueden provocar cuadros de desmayo porque provocan hiperglucemia o hipoglucemia, que son altas y bajas de la glucosa. De las más comunes, pues puede ser la hoja elegante, la lengua le dicen que rayas de tigre o le dicen también como lengua de suegra. Tienen nombres bien chistosos, ¿no? Las lilis, los acapulcos, las lilis, que son estas flores blancas grandes muy vistosas con polen. De exterior, las que son de temporada, por ejemplo, de temporada de lluvia, la que dicen lengua de vaca, que crece siempre cerca del pasto, es una hojota así larga, esa también es algo tóxica. La nochebuena, no es tóxica, pero no tanto, o sea, nada más irrita el látex de manera regular en la piel. Si el animal la consume o la lame, provoca un poquito de diarrea, de vómito, no suele irles tan mal. Uh-huh. Ok. Y bueno, ya que nos estás diciendo de diarrea, vómito que les da por ingerir estas plantas, ¿qué otra señal pudiéramos ver cuando vemos que el perro se tragó la planta? ¿Qué otra cosa le pudiera ocasionar? Pues lo primero es que lo vas a ver raro. Entonces, a veces nada más llegan ustedes como propietarios, como tutores, y ya sea que lo vean tumbado, a veces piensan que es parvovirus porque es una diarrea con sangre muy severa, o ya hasta que vomita la planta, que creo que es lo más común, o que tú encuentras el vómito con la planta por ahí, entonces ya ubicas qué es lo que está Sí, ay, pasando. se tragó esto. Sí, no recomendamos mucho que coman pasto, o sea, difícilmente lo vamos a recomendar, a menos que tú lo siembres, el ryegrass o la avena, eso pudiera ser, pero pues para inducir vómito o algo recreativo, pues bueno, algo transitorio, pero no es lo recomendable. Y obviamente si comes solo pasto, no te va a manifestar otra cosa. Espántate de que vomite mucho y además no coma y además no beba. Ahí sí. Entonces sería lo primero que encuentras el plato y no comió, ¿sí? Pero sí come plantas. O sea, ahí hay un problema. Uh-huh. ¿Y alguna recomendación que nos puedas hacer para que en casa evitemos que el perrito o el gato se coman esas plantas que tenemos por ahí? Son juguetones. La verdad es que plantas en interior, y te lo digo por experiencia, me gustan mucho las cactáceas, las orquídeas, pero no las respetan. Todo muerden, todo lamen, todo quieren explorar. Y si no son las hojas, son las raíces. En los alcatraces y en los anturios,
que se parecen mucho, pues les encanta comerse las raíces y también a veces las raíces son un poco más tóxicas que las hojas. Fíjate, con el alcatraz, si lo comen, lo mastican, con la radiación solar a veces se activa el alcaloide que es tóxico. Entonces, pues lo ideal sería que mejor ninguna Que planta mejor o no. de plástico. O tengo plantas o tengo perro. Ujú. Ok, pero sí, hay personas, por ejemplo, que llegaban al consultorio y me decían, yo tengo plantas, pero o el perro está dentro de mi casa o las plantas las tengo en un lugar alto donde el perro no alcance. También, bueno, sí, tenerlas separadas, por Ujú. supuesto, sí. Claro, por precaución de los dos. Ujú, Oye, pero en cuanto a alimentos, porque bueno, una cosa son las plantas, pero ujú. también hay alimentos que nos pueden ocasionar malestar en nuestras mascotas. Por supuesto, el primero es el chocolate. Tiene teobromina, que es un alcaloide que provoca nerviosismo, diuresis, o sea, que orinen mucho. Eh, Nada más que este es como más atractivo para algunos gatos y para cachorros. El gato le encanta el sabor amargo. Entonces, pues el chocolate entre más pureza, un Toblerón o uno de tableta, lo lamen, lo esconden, regresan a comer y Claro, son se agarran sus traviesos. mañas. Sí, pero ya hasta que lo encuentras, al gato o al perro eufórico, nervioso, deprimido o con la pupila muy dilatada y además encuentras que se comió tu chocolate, ya sea rápido en una intoxicación aguda o en una crónica, pues es donde ya te llama la atención. Pero es difícil, ese es difícil porque no siempre llegan y te dicen, sí come chocolate, ¿no? O sea, sí come de todo. Ya hasta que haces una exploración en la historia clínica o ellos te dicen, encontré el chocolate abierto o roto. Ah, sí es compatible por esto Claro, y le propongo esto por esto, ¿no? claro. En alguna ocasión llegó al consultorio un tutor que era chef y el perrito le ganó con el chocolate. Ujú. Entonces, sí, son cuestiones que si ya sabemos que el chocolate, las cebollas y demás cosas pueden ocasionar malestar a los perritos, pues son niños pequeñitos, hay que guardarlo, dejarlo en un lugar alto donde ellos no lo alcancen. Sí, mencionas ajo, cebolla, cúrcuma, jengibre. Todos estos van a afectar el sistema coagulativo de los animales. Entonces puede lastimar desde el eritrocito hasta bloquear la coagulación. Entonces sí podemos tener ahí eso sí podemos diagnosticarlos con laboratorio. A veces cuando son intoxicaciones crónicas o de que están habituados no es bueno nunca darles. Bueno, te di tinga con cebolla, ¿no? O sea, pero a veces tal vez una probada no van a notar un cambio. Tal vez vienen hasta que ya pasaron 3 o 4 días de darle el mismo alimento con cebolla o con ajo al animal. Te voy a compartir un dato. También ya sabes que aquí no decimos marcas porque pues todavía no nos No, 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 patrocinan, ¿no? ninguna. Los alimentos para bebé no tienen sal. Tienen la sal natural que ya contiene el alimento. Eso sí es verdad, pero se salan con el ajo y con la cebolla. Entonces, ¿qué crees? Pues cuando nos dicen, es que no le gustan los sobres de tal marca, pero le encanta el botecito de vidrio de alimento Especial para para bebé. bebé. Ujú. Ajá. Entonces, oiga, ¿y no le da cebolla? No, no le doy cebolla, ¿no? Pero ya que Claro, pero ahí exploras. ya va integrado. Ajá. Entonces, ahí hay que tener cuidado, no dar alimento de personas o de bebé o de niño a las mascotas, ¿sí? Claro. Oye, y ahorita que tocas ese punto, ¿hay alimentos que pudiéramos dar en poca cantidad, pero que son tóxicos para la mascota? Más o menos sí. Mira, no recomendamos regularmente los alimentos crudos ni semicrudos, pero cuando se exceden, porque no siempre nos obedecen, ¿no? Tutores malos, no nos obedecen, entonces dan jamón, dan salchicha, carne cruda, tal vez una pequeña porción no les pase nada, pero ya cuando es mucha, muy recurrente, le di yo, le dio mi hijo, le dio mi hermano, un familiar y luego en la noche lo vas a notar raro. O sea, sí. Y si es crónico, pues bueno, ya puede manifestar algún otro cambio ya a nivel orgánico. Ujú. Ok. Entonces, de preferencia no hay que darle esos alimentos porque no sabemos exactamente qué cantidad pueda ser la que le cause algún malestar a nuestra mascotita.
Sí, de esta pregunta, los ácidos grasos de pescado son saludables, pero siempre y cuando los indiquemos nosotros y sean sugeridos, porque eso nos damos cuenta en una cirugía de emergencia o en una cirugía electiva donde el paciente no coagula, ¿sí? Los ácidos grasos diluyen los factores de coagulación. Obviamente, pues sí, se ve reflejado en mejor vitalidad, mejor movimiento, menor cansancio, pero en el momento que hay una cirugía o ocurre una emergencia, vamos a notar un cuadro irregular, una enfermedad irregular. Entonces, sí déjenos orientarlos. Las vitaminas también. Yo sé que de repente leí por ahí que la vitamina de niños, si le doy tampoco te digo, no vamos a decir marcas, si le doy un cuartito de no le pasa nada y le previene enfermedades. Aguas, porque también nos vienen intoxicados con hipervitaminosis de vitamina A y vitamina D. Entonces, sí, pues elegir, pero con orientación médica, por favor, ¿no? Claro. Y bueno, ahorita que ya estás tocando ese punto de automedicaciones, ¿qué medicamentos le causan malestar a nuestra mascota? Híjoles, pues, ¿qué será? Los de la bolsa de la abuela, tráetela. Los que son los desinflamatorios, los pesticidas o medicamentos para quitar. Vamos a hablar como en grupo general, tanto de veterinaria como de línea humana. Desinflamatorios, los pesticidas, como pueden ser productos antipulgas, collares, tabletas. Si nos excedemos de la dosis o no preguntamos bien, podemos inducir un problema. Los talcos, combinar talco con spray para moscas en la casita de Firulais y además un baño antipulgas, y no me enjuagas bien y además el gato se lame y se come el polvo antipulgas y además lo del shampoo, puede acabar desastroso, ¿sí? Las pomadas que luego dicen, ay, pues me pegué en la rodilla, me duele, ¿no? Y luego te pones, acaricias al gatito, se te hace fácil sobarle la barriguita, tiene paracetamol, diclofenaco, naproxeno, entonces aguas, ¿no? O también que le pasa algo al perrito y se te hace fácil ponerle esa pomada porque a ti te sirve y se la pones al perrito o al gato y después están ahí lengüeteándose y todos se lo comen. Sí, sí, por supuesto. Ahorita hoy en día hay productos sintéticos hormonales y semihormonales para las personas, para la calvicie, para cambios hormonales de las mujeres, que son tratamientos. Algunos son en cremas, otras son tabletas, pero si nosotros no nos limpiamos y acaricias al animal, sí puedes inducirle un cambio, con poquito, ¿eh? No crees que se necesita tanto. Sí, Ujú. claro, con poca cantidad puede ocasionar malestar para las mascotas. Sí, desde que se le cae el pelo hasta que se irrita o ya te viene vomitando. Nada más le puse pomada, se absorbió. Significa que su pomada no tenía agüita, que sí tenía de verdad el producto, ¿no? Oye, y cuéntame, ¿qué malestares puede ocasionar el que un perrito o un gato ingiera todo ese tipo de medicamentos que no deberían de ingerir? Claro, el grupo al que pertenecen son el grupo de antiinflamatorios no esteroidales. Entonces, primero es bloqueo de la coagulación, luego una mala secreción del moco, en estómago, del ambiente clorhídrico. Entonces, se va a ver reflejado primero en vómito, luego en úlceras, estancamiento también del movimiento celular y del crecimiento y del recambio, úlceras intestinales, úlceras estomacales y pues ya, de ahí lo que quieras, hasta una perforación sencilla con puro alimento o anemias o daño renal ya de manera crónica o hepática en el gato. Sí, les va muy mal. Y con poquito, perdón que te interrumpa, me dicen, nada más le di una lamidita, ¿no? Con eso tuvo. Y otros que nos dicen, no, hombre, yo le di 4 o 5 y no le pasa nada, ¿no? O sea, Claro. es variable, ¿no? Sí, no sabes exactamente la cantidad de miligramos que le puedas estar dando a ese perrito o a ese gato y que le cause algún malestar o hasta la muerte también pudiera ser. Oye, y entonces en casa, ¿qué pudiéramos hacer para evitar que tengamos este tipo de situaciones? En casa, pues, pues lo mismo que hacemos para los niños, tenerlos resguardado en lugares separados, altos, bien etiquetados.
idealmente, ojalá nos gustaría que en cuanto como en Estados Unidos, la medicina es exacta, no te debe de sobrar, la tiras, es lo ideal. Aquí no, pero si pudiéramos desecharla ya después de un tratamiento, sería excelente. Y pues preguntar, ¿sí? Y también decírnoslo en consulta, porque si le duele, tú le diste un paracetamol con diclofenaco, yo ya no puedo administrar un producto similar del mismo grupo. Entonces podemos tener problema y tengo que atenderlo de la lesión y además dar algo para proteger la salud intestinal y estomacal. O sea, así tiene que ser, que nos lo compartan, por favor. Así es. Es importante que en consulta, como dices, las personas sean honestas y digan, ay, bueno, es que sí, le di esto a mi gatito, le di esto a mi perrito. O lo tiré y lo sacó del bote, creí que sí, o jugó. No sé, a veces son muy chistosos porque parece que sí lo tiramos y luego ya encuentras pedazos de medicina por ahí. Tal vez no le pase nada, pero las Pero sí, cápsulas sí, las abren fácil, sí. claro. Ujú. Y bueno, supongamos que entonces el perro o el gato me ganó y se comió algo que no se debería de haber comido. ¿Qué tendría que hacer un tutor en ese caso? Primero, hacer una estimación de tiempo, por lo menos así una cuenta en su cabeza, así rápida, ¿no? Si me voy a trabajar, me salgo de la casa a las 8, voy llegando a las 2, tal vez este evento ocurrió en ese tiempo. Si ya hay vómito, por lo menos ya pasó más de una hora. Ok, nos lo relatan, nos lo comparten. O muchos vómitos, ocurrió luego, ¿no? Y relatarnos qué tiene al alcance su gato o su perro en su casa. Ok, puede ser lo que hablamos, medicinas, plantas, aceites, anticongelante porque lo guardo al perro en la cochera, veneno para ratas, ahí lo guardaba, o sea, ok, hay riesgo de esto. Ya, vamos haciendo una selección y podemos ir aquí integrando para dónde irnos moviendo, ¿no? Mira, antes les recomendábamos sí inducir ustedes en casa rápido el vómito. El rollo es que a veces no pasa y le das agua con sal o agua oxigenada y nomás no vomita, ¿no? En el gato también vemos que le daban el aceite para que vomitara y se iba al pulmón, o el gato o el perro estaban débiles, lo que te relataba al principio. Y tú le estás dando algo para que vomite, se le va a ir por el camino viejo, se le va a ir a tracto respiratorio, ¿no? O lo puedes pectorar y lo saca por la nariz y no, es una irritación que nunca hay vómito. Entonces ya no lo recomendamos. Mejor ve al médico rápido. Exacto, era lo que te iba a decir. Si ya viste que tu mascotita te ganó con alguna planta, un químico, un medicamento, ir luego entonces con el médico veterinario para que lo atienda y le dé el tratamiento que necesita esa mascota. Puedes tener, o sea, no nos va a complicar más, tal vez que te recomendamos algo. Sí tener carbón activado, o sea, sí, en tabletas. Idealmente en tabletas. En polvo pasa lo que te relato, se le va a otro lado, ¿no? O se lo meten y lo tose y no, se va a donde no debe. Pero tener carbón activado en tabletas, lo venden, es muy barato. Sí podrías intentar dar leche en lo que averiguamos. Ahorita vamos a avanzarle por ahí. Hay unos que sí con leche está muy bien. Y tal vez huevo, o sea, un huevo así como va. Si es que consideras, lo trae pegado, ahí lo trae, no lo veo, tose. Le das comida o huevo o lo que sea, cocido, crudo, como sea, y va para adentro. Ya sea que o lubrica eso y que se vaya para atrás, o que por lo menos te esté disminuyendo la absorción de la toxina o de lo que ahí trae, ¿va? Pero no, ya más, no. Uh-huh. Bueno, entonces ya hablamos de plantas, ya hablamos de medicamentos, pero nos dijiste del anticongelante. También hay químicos que podemos tener en casa que pueden ocasionar algún malestar. El anticongelante, todavía hoy en día hay marcas de anticongelante más aquí afuera en el interior de la República que no tienen aditivos para que sepa feo. Entonces todavía sigue sabiendo dulce. Parece hasta tú lo ves, tú tienes sed y también lo ves y parece agua de limón y agua de fresa, ¿no? Se te antoja, sí, pero son pues la marca y sí sabe dulce, al perro le encanta. Y
Bueno, el anticongelante es un gliol, entonces se une al calcio circulante y también del alimento, se puede ir a tracto urinario, a riñón, entonces pues ahí te va a formar oxalato de calcio y acaba rompiendo el riñón y lo acaba lisando. O te genera hemorragias también urinarias muy feas o diarreas muy feas. Entonces suele ser un pronóstico delicado dependiendo también de la cantidad que haya ingerido. Sosa cáustica, ¿sí? Es lo que te decía, juegan, la tira, volatiliza, no sabe, ya sea un niño, un gato, un perro, piensa que es harina o polvito. Y no, hombre, ya te quemaste, se talla la cara, llegas tú, le lavas con agua, ejerces un mayor efecto de la sosa, siendo una base, un álcalis, y complicas el cuadro mucho. Eso no lo sabemos. Ahí tendrías que lavar con vinagre, ¿sí? Sería lo ideal, pero te digo, es difícil, ¿no? Elementos bueno, aquí ya pasando a la cochera, elementos que guardamos, ¿no? Pilas viejas, corrosivos, ¿no? La pila, no sé por qué les encanta a los niños y a los perros jugar con ella. No sé si no he tomado mi dosis de hierro hoy, ¿no? Y ahí con la pila. Ajá. Puede que se la trague y no pase nada. Puede que la mastique, le saca todo el contenido peligroso, que las pilas reaccionan de acuerdo, son ácido base, la pila alcalina, entonces reacciona con el ácido clorhídrico y se hace un efecto térmico muy severo y acaba lastimando o erosionando. Son peligrosas. Ahí sí te recomiendo que si lo sabes, lo detectas. Si ya viste que rompió el juguete, dale leche. Ahí sí, dale leche o dale huevo crudo. En lo que llegas al veterinario. Y confirmas, ¿no? Claro. Porque a veces nos pasa, ya lastimó la pila, ya hizo su efecto, sí, ya te vomitó con sangre. ¿Y qué crees? Ya está al final. O sea, ya la sacó, ya nada más déjenos tratar aquí los cambios que pasaron, ¿sí? Claro. ¿Hay algún otro químico de los cuales tengamos en casa que pudiera ocasionar malestar? Malestar, más o menos sí, como son los limpiadores, los aceites esenciales. A veces el puro aroma o el contacto en las patitas puede ser muy irritante. Entonces, eso solamente probándolo, ¿no? Vemos si sí o si no. Entonces, sí, los fenoles que contienen, todas las que tienen de colores y que huelen rico, pueden ser irritantes. El cloro, ¿sí? De los halogenados, el cloro, si lo ingiere una pequeña cantidad, no pasa nada. Pero si es muchísima, va a irritar muchísimo tracto digestivo. Si además en ese caso inducimos vómito, vuelve a irritar también para afuera, ¿sí? Entonces también ahí hay que tener cuidado. Productos de cocina como levaduras, de repente los usamos para cocinar, saben sabrosos, se la come el perro o el gato porque son muy atractivas. Ese aroma, descomposición del Saccharomyces, se lo come el perro en bastante cantidad, se fermenta y se forma alcohol. Entonces, pues el perro lo vas a ver confuso, mareado, no se diga el alcohol puro, el licor o también la cerveza, ¿no? Que ahí tenemos como ese mal hábito y podemos inducir hipoglucemias o también podemos inducir coma con pocas cantidades porque ellos metabolizan el alcohol mucho, muy lento. No es como, no está hecho más para nosotros, para consumo humano. Sí, así como dice, debería venir una etiqueta de no se lo eche al coche, ¿no? No, o sea, no conduzca bajo ebriedad, ¿no? Ni no se lo dé tampoco al perro. Exacto, exacto. Ya. No apto para mascotas. Uh-huh. Oye, y entonces Mande. hay también, luego en las casas tenemos ambientadores o tenemos velas. ¿Ocasiona malestar también en las mascotas? Vamos a hablar un poquito de lo que se volatiliza, ¿no? De lo más a lo menos. Cuando hay incendios en los domicilios y se quema plástico, es que pasan los accidentes. O sea, paso a la vela en especial, pero paso al accidente. Si se quema plástico o algunos elementos de plástico y está la mascota en interior oliendo, sí va a causar una irritación respiratoria severa y crónica tal vez.
los sartenes quemados, o sea que se nos va el avión, lo dejas ahí prendido, libera el ácido perfluoroftanoico y eso lo estás oliendo y eso no sale, o sea, se queda pegado como si fuera alquitrán. El humo de la combustión de leña, de anafres, de cocinas de leña y que lo estén oliendo. Es lo típico, lo habitual que el perico viva dentro de la cocina. Eso es de muy común en la cocina económica, ¿no? Que tiene ahí. Pero están oliendo todo ese monóxido de carbono y ese humo irrita a largo plazo, ¿sí? El tabaco, el que se va liberando, aumentas la cantidad de CO2. Entonces el animal, pues de repente, oiga, ¿por qué no satura? ¿Usted fuma? Sí, es que por eso no satura, por eso no sale en el óptimo, ¿no? Hay elementos así. Las velas, una no pasa nada, una no te pasa nada, pero ya entrando en lo místico, muchas cantidades, esa parafina estarla oliendo, tú lo vas a notar, alguien va a toser, ya sea tal vez tú no, un niño, un perro o un gato, ¿sí? Entonces, si la parafina quemada, los inciensos sí les pueden irritar, no a todos, pero si se queda cerrado, puede ser que sí. O que sean unos más susceptibles que otros también pudiera ser. Por supuesto, o habitaciones más pequeñas, por supuesto que sí, o con poca ventilación, ¿no? Oye, Doc, ¿y es útil que nosotros en casa tengamos un botiquín médico? Sí, por supuesto. Sí, dimos un taller para el Instituto de la Mujer y sí, lo básico es tener microdacin para que no irrites si tienes que lavar una herida, pinzas para poder retirar una espina, gasas por si tienes que limpiar, quitar algo, botecitos estériles por si tienes que tomar una muestra o llevar algo que te encontraste de lo que tienes duda. Ya los venden según tu necesidad de espacio y donde vaya a estar colocado. Una manta térmica para que no pierda calor. Obviamente tus números de emergencia para que puedas ubicar a un doctor, un veterinario que esté capacitado para atender esto. Entonces ya lo ubicas. Ya también venden sueros para mascotas. Si es que también necesitas que beba mucho y te aguanta muchísimo la caducidad, siempre ponle nada más la fecha de cuándo se elaboró ese botiquín y nada más ya para retirarlo. Puedes tener también, que nos gusta mucho recomendarles, el polvo hemostático para que tú tal vez puedas hacer una hemostasia nada más de urgencia y te muevas rápidamente. Vendas, gasas, sí. Una lupa, o sea, lo que tú puedas, pones la fecha y eso se tiene que estar revisando cada año para que eso no caduque o no se eche a perder o no se inactive. Ojalá nunca lo ocupáramos, ¿verdad? Igual que con nosotros, pero siempre es mejor prevenir y no que lo necesitemos y no lo tengamos. En Juriquilla me contactó un amigo que vive en condominio y me dijo, es que yo quiero, ahorita vamos a pasar a los antídotos, es que yo quiero tener antídotos porque aquí sí encontramos serpiente de cascabel y alacranes de lo más común. ¿Me lo recomiendas tenerlo yo en mi casa?